Sí, con Daniel Campos, nuestro columnista de un jueves cada 15 días. Y primero lo saludamos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Antonio. Saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Bien, gracias. No sé por dónde arrancar porque son como muchas cosas a la vez todos son las mismas cosas, me parece. El referéndum que se firmó entre Irán y Estados Unidos, que no sé cómo lo verá vos, pero me parece no viene una pausa o nada concreto, nada firme, nada que se pueda cumplir, me parece a mí. Por lo tanto, para mí el conflicto sigue cerrado. Y después, no sé si querés hablar algo del Mundial, que estamos atravesando por eso, y después, sobre todo, lo de Adorni. ¿Te parece que hagamos el recorrido un poquito? Bueno, dale, cómo no. Empecemos por lo del acuerdo. No, el acuerdo subraya lo que ya veníamos afirmando antes, de que hay una derrota de Estados Unidos en esto que se llamó la guerra de los 100 días, los 3 meses, o bueno, el nombre que le querramos poner, ¿no? No es solamente una derrota de Estados Unidos, es una derrota de Estados Unidos e Israel. Digamos, ambos están derrotados. Recordemos que fue una coalición que hubo. Sí. No fue acompañada por el resto de los países imperialistas del mundo. Recordemos que la OTAN se dividió. Donald Trump solicitó el apoyo de toda la OTAN y el apoyo no solamente fue denegado, sino que gobiernos como el de Italia o el de España se negaron a prestar su territorio para que despeguen aviones norteamericanos desde allí. Es decir, hubo una división política y una derrota, y esta derrota es una derrota militar, política y económica del imperialismo, muy importante. Ahora, ¿por qué es una derrota? Recordemos los objetivos que Donald Trump se daba, es decir, nosotros vamos a invadir Irán, vamos a tomar el control del país, vamos a tomar el control del estrecho de Hormuz, digamos, vamos a actuar en defensa de Israel, un poquito era ese el planteo. Junto con esto Israel invadió el Líbano, el sur del Líbano, ¿no? En donde está Hezbollah. Con un objetivo, Israel invadió el sur del Líbano, que es liberar la zona norte de Israel. En la zona norte de Israel la población huyó y hay miles y miles de israelíes que están viviendo en hoteles en las ciudades de Israel, sobre todo en Tel Aviv, huyeron por justamente el enfrentamiento armado que significó la tercera intifada palestina, en el cual Hezbollah se colocó en solidaridad con la intifada y comenzó a bombardear las ciudades del norte de Israel. Entonces todo el norte de Israel está despoblado, es un lugar donde hay mucha granja, mucho desarrollo de agricultura. Entonces ellos necesitan que la población vuelva y para eso tienen que liberar el sur de Israel, el sur del Líbano, hasta el río Litani. Esa es la meta que se fijaron. Bueno, es una meta imposible de cumplir porque el ejército de Israel entró en el sur del Líbano, pero se encontró con una guerra de guerrillas urbanas con trampas que le tendió permanentemente Hezbollah, lo mismo que le hizo Hamas al ejército de Israel en Gaza, y le infligió una derrota tras otra. Es decir, Israel no pudo cumplir su objetivo de liberar lo que ellos denominan, ¿no?, de liberar el sur del Líbano y, digamos, que su población pueda volver al norte de Israel. Y por otro lado, Donald Trump se chocó contra una pared. ¿Por qué? Porque el imperialismo norteamericano se encontró ante un problema insalvable en la agresión a Irán, que no puede invadir Irán.
Es decir, esto que Israel hizo en el Líbano y que le resultó mal. ¿Por qué no lo intentó? Bueno, porque Estados Unidos no puede invadir absolutamente nada desde hace 20 años, desde que perdió la guerra de Irak, lo que se llama el síndrome de Irak, que en el siglo XX fue el síndrome de Vietnam, hoy en el siglo XXI es el síndrome de Irak. ¿Qué fue lo que pasó en Irak? Para todo aquel que no lo sabe o no lo recuerda, bueno, entre los años 2003, 2007, el imperialismo norteamericano y la OTAN, en ese momento sí acompañado por toda la OTAN, invadió Irak y Afganistán, llevó adelante lo que se llamó la Guerra Mundial contra el Terrorismo, una campaña mundial diciendo que el problema central de la humanidad era el terrorismo. Esta campaña se originó tras el atentado del derrumbe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y a partir de ahí empezó una invasión que tenía como objetivo establecer las tropas de la OTAN a largo plazo en todo Medio Oriente. Esa invasión fue derrotada. Hubo una lucha de liberación nacional del pueblo iraquí que se basó en una guerra de guerrillas urbana en un país que tiene ciudades muy importantes como Bagdad, Mosul y otras. Es un país petrolero muy fuerte y eso le infligió una derrota a Estados Unidos muy grande. Discúlpame, ¿quién gobierna en Irak en este momento? ¿Qué orientación tiene? Irak en este momento es un país que tuvo al principio, cuando Estados Unidos tiene que salir de Irak, digamos, se colocó un gobierno títere de Irán. Sí. O sea, Estados Unidos tuvo que ir a un acuerdo con Irán para pacificar la región. Digamos, para darle estabilidad, porque cuando Estados Unidos invade, se convierte en el poder regional, establece un poder militar y político que no solamente para Irak, es para toda la región. Y cuando Estados Unidos es derrotado y tiene que salir, toda esa región se desestabilizó por completo. Estalló la primavera árabe, empezaron a caer las dictaduras y surgieron, por ejemplo, cosas como ISIS, que es digamos, elemento de descomposición del propio imperialismo, agentes mercenarios contratados por la CIA y demás, que operaban en la región y que fueron alimentados por el Pentágono, establecieron una guerrilla fascista. Todo eso se desencadena cuando se retira el ejército. Y el retiro se hizo sobre la base de un acuerdo con Irán, que fue una humillación para Estados Unidos, porque Estados Unidos había planteado previamente que Irán era el eje del mal. O sea, había un eje del mal en el mundo, que era Irak, Irán, Siria, Cuba, Vietnam. Entonces todo ese eje del mal, y todo eso obviamente se derrumbó, luego se supo que era falso, que Irak tenía armas de destrucción masiva, que fue la excusa con la cual invadieron. Digamos, hubo durante todo ese momento de la invasión, hubo 100 cárceles clandestinas abiertas en distintos países del mundo por el Pentágono, entre ellas la más conocida, la de Guantánamo, llamada los Black Sites. Y aparte, en ese momento el Pentágono se lanzó a hacer un espionaje global. Se pincharon los teléfonos del mundo entero, presidentes, familias, organizaciones, global. Cuestión que fue denunciada por Julian Assange y otros periodistas que muy valientemente denunciaron que se estaba haciendo un espionaje global con la excusa del terrorismo. Y además se sancionaron leyes antiterroristas en todos los países del mundo. En nuestro país, en la Argentina, las leyes antiterroristas las colocó el kirchnerismo y hasta el día de hoy siguen estando. Y muchas veces Patricia Bullrich las utiliza para reprimir las movilizaciones y demás. Esa legislación antiterrorista, recordemos,
colocada por el gobierno de Néstor Kirchner, que asimismo se proclamaba un gobierno defensor de los derechos humanos. Esa derrota dejó al imperialismo norteamericano a la defensiva y abrió una situación revolucionaria mundial, una etapa revolucionaria con 3 oleadas revolucionarias que son las que estamos viviendo hoy. Y yendo a Medio Oriente, estas oleadas revolucionarias comienzan primero la primavera árabe, luego hay la segunda primavera árabe, y ahí vamos al tema que quién gobierna Irán. Al principio en la coalición, donde Irán tenía un gran peso y controlaba el país, pero la segunda primavera árabe ya es una oleada revolucionaria que va contra el fundamentalismo islámico. O sea, comienzan las movilizaciones dentro de Irán contra el fundamentalismo islámico, dentro de Irak contra el fundamentalismo islámico y en el Líbano contra el fundamentalismo islámico. Entonces, todos los sectores jóvenes y sobre todo mujeres hartas de la opresión del fundamentalismo islámico, sus regímenes, todo lo que le imponen a la juventud como disciplina, etcétera, etcétera, todo eso empieza a ser repudiado masivamente por la población. Esa es la segunda primavera árabe. Y dentro de esa primavera árabe está ya la tercera intifada. Que la tercera intifada es un levantamiento que comienza en Jerusalén y se traslada luego a Gaza y a Cisjordania. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se va dando un proceso revolucionario tras otro, es decir, después de la derrota del imperialismo en Irak, sobrevienen las primaveras árabes y todo el dispositivo político-militar que sostenía el capitalismo en Medio Oriente se empieza a derrumbar. Comienza luego la tercera intifada y con la tercera intifada la crisis de Israel. Esto es lo que obliga a Donald Trump a bombardear Irán para demostrar que tiene cierta autoridad en la región, que puede imponer el orden, pero fracasa completamente porque no puede invadir. ¿Por qué? Justamente por toda esta cadena de revoluciones que se viene produciendo desde hace ya más de 20 años en el mundo, pero sobre todo que tiene epicentro en Medio Oriente. Eso hace imposible sostener una guerra en la cual nunca le vas a ganar, el imperialismo nunca le va a ganar a Irán bombardeándolo desde afuera. Por más daño que puede infligirle, si no hay soldados en tierra, no se puede invadir. Por eso es muy cómico cuando uno escucha hablar de que el imperialismo puede invadir Venezuela o puede invadir Cuba. El imperialismo no puede invadir nada. Venezuela hizo una agresión y se llevó detenido a Maduro, pero eso fue un acuerdo en el cual un helicóptero se detuvo unos minutos en Caracas y salió. No hay un solo soldado, un solo marín que haya entrado a Caracas y haya pisado solo venezolano, porque si eso sucediera, estallaría una movilización en toda América Latina. Ellos se tratan de que eso no suceda. Lo mismo sucedería en Irán. Si los marines entraran a Teherán, se levantaría todo el país, y estamos hablando de una nación de 80 millones de habitantes, una poderosa clase obrera, muy urbana, muy superior a todo el resto de los países de Medio Oriente, es decir, imposible. Y bueno, finalmente se dio lo que ya sabíamos. El acuerdo es una confirmación de que el imperialismo fue derrotado, que esa agresión que llevó adelante fracasó, pero además fracasó con resultados que implican una grave crisis política. Así tenemos un gobierno de Donald Trump liquidado, que va camino a perder las elecciones de medio término, que además la OTAN se dividió, y además Israel está completamente en crisis y no logró ninguno de sus objetivos. Sale mal Donald Trump, sale mal Israel, sale mal la OTAN, de todo esto. Discúlpame, ¿Israel puede acatar ese memorándum porque siendo que no firmó nada? No le queda más remedio, porque ha quedado en una situación de aislamiento. Israel es la Sudáfrica del siglo XXI. El país más odiado, repudiado, que sus funcionarios prácticamente no pueden visitar ningún país del mundo, con su presidente considerado criminal de guerra, con movilizaciones multitudinarias a favor de Palestina,
repudiado por el genocidio brutal que hizo sobre la población indefensa, civil, de Palestina. Es decir, Israel y aparte envuelto en una crisis político, social y económica enorme, es decir, de la que nunca se habla, ¿no? Israel está, sus papeles, sus bonos están considerados papeles basura, no hay inversiones, se retiraron todas las inversiones, hay una quiebra generalizada de todas las empresas israelíes, y hay una crisis política sin salida prácticamente, y aparte hubo una huida de miles de israelíes que se van del país. El país que en algún momento albergó y al que todo israelí quería ir a vivir otrora, hoy es un lugar en que todo el mundo trata de huir en lo posible. Entonces, es una derrota total. Pero a todo esto te agrego otro elemento más: la subida en los precios del petróleo. Es decir, la guerra provocó una suba en los precios del petróleo y de tanto agravó la inflación global. La inflación ya estaba desatada, pero con la guerra se desató con mucha más fuerza. Entonces ahora no solamente el imperialismo no logró nada, sino que provocó una crisis que además implica una crisis política dentro de Estados Unidos, donde la población evalúa su situación de acuerdo a cuánto vale el galón de gasolina. Y hoy el galón de gasolina en los Estados Unidos es uno de los más caros de la historia, por lo menos de los últimos 30, 40 años. Sin embargo, Donald Trump, hace un discurso como que está envalentonado a pesar de esta humillación en Irán, y ahora anuncia que quiere, poner en orden el país de México, es como decir, quiere invadir. Y a la vez está manejando el Mundial del Fútbol, por lo menos a la FIFA le impone todo lo que Donald Trump quiere. ¿Está empoderado Donald Trump? No, al revés, es un gobierno liquidado. Una cosa es la pavada que dice, que vemos que si vos me dijeras Milei en Argentina, es un gobierno que cuando habla se come los chicos crudos. Ahora habla, pero después en la acción, en los hechos, acá tenemos en Argentina una crisis sin salida, un gobierno que está liquidado, que no puede dar una conferencia de prensa, ya 2 meses por lo menos que no pueden, está todo prohibido, la Casa de Gobierno no deja entrar a los periodistas, es decir, un gobierno sitiado. Pero volvamos a Estados Unidos y a la crisis, que es importante, porque esto explica muchas de las cosas que suceden en la Argentina, y también con el Mundial y todo. Es decir, hay una crisis muy grave del capitalismo, una situación de estagflación global, que es lo mismo que estamos viviendo acá en Argentina, una combinación de recesión e inflación que es mortal para el capitalismo, porque eso implica levantamientos populares todo el tiempo, el levantamiento de los pueblos del mundo contra el capitalismo todo el tiempo. Hoy hablamos de esto, que es lo que está en los medios masivos de comunicación como más importante, pero para el próximo jueves yo te propongo que hablemos de Ucrania. Es la gran revolución de la que no se habla y la gran derrota que se viene para el capitalismo, porque el régimen de Vladimir Putin está acorralado y derrumbándose. Ahí te hago una consulta, a ver si ya que estamos, ¿puede ser que por eso haya ido Putin a China a pedirle ayuda, por favor, a pedirle plata más que nada? Putin ya fue un montón de veces a China, eso no es, no es el motivo. El problema de Putin, que además en el último viaje a China no consiguió nada. No, él buscaba un apoyo más claro, y más bien lo contrario, es decir, Xi Jinping le dijo: para con esa guerra, está llevando al desastre. Lo mismo que intentaron con Israel, ¿no? Decirle: para con la invasión a Gaza, que se está cayendo a pedazos. Es decir,
vamos a tocar ya Ucrania, porque Sí. amerita una larga explicación, pero vamos a concentrarnos en esto, Sí. la crisis de Donald Trump, el derrumbe de este tipo que va camino a una derrota electoral muy grave en Estados Unidos, con lo cual el mundo entero, porque el gobierno de Estados Unidos es el gobierno del mundo entero, va a quedar sin gobierno durante 2 años. Porque va a quedar un pato rengo, como se le dice en Estados Unidos, un slave duck, cuando un gobierno pierde las elecciones en el medio término, le quedan 2 años por delante en una situación de extrema debilidad. Y tiene que gobernar muy apoyado en el Congreso, un Congreso que va a tener minoría. Entonces, y además, bueno, el propio Donald Trump anunció que están preparando un impeachment contra él. Y la verdad que hay miles de razones para meterlo preso, aparte de que es un criminal de guerra, un corrupto, pero está muy hundido por todas las pruebas que hay en el caso de Epstein, la isla de Epstein, donde están un montón de oligarcas y gente de Wall Street y del imperialismo mundial, reyes y qué sé yo, figuran en ese listado de gente que eran violadores y abusadores que traficaban niñas, ¿no es cierto?, para placer de los oligarcas de Wall Street. Cuando te da lista, está Donald Trump con fotos, con todo, es un tipo que tendría que estar en prisión, ¿no? Entonces, por muchos lugares se viene una crisis enorme, ya estamos en una crisis muy grande a nivel global. Vamos al tema del mundial, de lo que no se habla. Hablamos acá de las cosas que no se hablan. El levantamiento del pueblo mexicano contra el mundial. Nadie habló de eso. Una movilización extraordinaria. Claudia Sheinbaum, finalmente la presidenta de México, no pudo ir a la inauguración. Se ausentó mostrándose con un perfil, digamos, primero apareció feliz, abrazada con Donald Trump y con el presidente de Canadá, y hoy se mostró esquiva porque hay un descontento del pueblo tremendo, una gran huelga de los maestros extraordinaria que lleva meses en México contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, reclamando aumento salarial y reclamando una cosa muy importante, que es que se termine la jubilación privada. En México hay un sistema que acá, como acá fueron las AFJP, en una época, allá se llaman las AFP, y esas jubilaciones, esas pensiones privadas son una estafa al pueblo, como lo son en todo el mundo. Bueno, la huelga tiene ese contenido, pero tiene además otro contenido, que es una huelga que no la está llevando adelante el sindicato tradicional, sino que hay una coordinadora autoconvocada que se llama la CENTE. La CENTE es la que está llevando adelante en realidad el corazón de la huelga, y ha habido movilizaciones multitudinarias en todos los estadios donde se juega, que incluso a la policía le fue muy difícil reprimir, y en algunos casos la propia policía se comió una paliza a mano de los que se movilizan, pero además se movilizaron un colectivo que hay que prestarle mucha atención, que es el colectivo Madres Buscadoras. Ah, sí. No sé. Presten atención porque Sí. si la cifra de desaparecidos en la Argentina Sí, es mucho, ¿no? nos provocó conmoción, Sí. hay que agarrarse cuando uno escucha la cifra de desaparecidos en México. Sí, es un temor eso. Y además, no solamente es una cifra grande, sino que es una cifra que día a día sigue creciendo. Hay desaparecidos en México todos los días, asesinados por el narcotráfico, y el narcotráfico estrechamente vinculado al Estado y al gobierno de Claudia Sheinbaum. Si lo que Madres Buscadoras denuncia, Madres Buscadoras es muy parecido a lo que fue Madre de Plaza de Mayo en la década del 80 del siglo pasado aquí en la Argentina, cuando todavía era una organización independiente y no corrompida por el kirchnerismo, como lo fue lamentablemente después. Madres Buscadoras es una organización independiente del Estado que representan a madres de niños desaparecidos jóvenes
que nunca más hallaron sus cuerpos. Y como aparecen todo el tiempo fosas clandestinas en México, tumbas colectivas en donde aparecen cadáveres de niños, entonces se tiene que hacer todo un trabajo, primero de detección de esas tumbas, luego de recolección de los restos y de trabajo de ADN de la ciencia para poder encontrar la identidad de esos restos y a partir de ahí las familias poder reencontrarse con aquellos familiares que perdieron y que de los cuales no supieron nunca más nada. Bueno, Madres Buscadoras es una de las organizaciones de lucha más importantes de América Latina, a la cual nosotros le hacemos permanentemente reportajes, publicamos sus acciones y todo, y toda la izquierda mundial hace silencio. Sí, hay mucho silencio. Bien, Daniel, sí. Por el tiempo, te digo, podés redondear un poquito y la seguimos. Y este tema es interesantísimo, porque es como decís vos, una fuerza que a las madres no la van a callar así nomás y puede llegar. Si sacan más la cabeza de lo que están haciendo. Y este mundial, mira vos qué casualidad. Le pueden, igual que a las madres de Plaza de Mayo de acá, este mundial le puede llegar a servir para difundir su lucha a nivel mundial, me parece. Y recordemos lo que ocurrió en Rancho Izaguirre. Rancho Izaguirre, un rancho abandonado, donde ¿por qué Madres Buscadoras surge? Porque hay lugares donde se sabe que hay fosas clandestinas, donde hay enterramiento, y el ejército de México se niega a ir. Sí. Las madres van, denuncian, y la policía no va, el ejército tampoco. Entonces las madres dijeron, listo, nos organizamos y vamos nosotras. Entonces son las propias madres las que entran y desentierran con sus manos las tumbas NN, sacan los cuerpos, van con chicos de la UNAM, de la Universidad de México, especialistas en gente de la ciencia que las acompaña y todo, desentierran ellas, e incluso ahora ellas encabezan los desenterramientos, digamos, y no permiten que el ejército entre. Sí. Porque dice, cuando entra el ejército manipula para que después no se sepa nunca quiénes son las víctimas y por lo tanto los autores, porque y la cifra y todo. ¿Te parece que la sigamos otro día, Daniel, por el tiempo? Porque te agradezco, interesantísimo tu columna, pero el tiempo está en nuestra contra. Gracias, muchas gracias, hasta la próxima. Un saludo a vos y a todos los que nos escuchan. Gracias. Seguimos en 15 días. Chao, gracias.